En el presente video analizaremos los componentes de la investigación y comenzaremos haciendo un análisis dentro de los componentes de la investigación sobre las líneas o el área temática. Al referirnos a la línea o área temática, estamos haciendo referencia al nivel más alto de generalidad que usted, como investigador, tiene que tener en cuenta a la hora de desarrollar una investigación. Es importante que usted conozca que de la línea siempre se va a definir la posible investigación que usted debe desarrollar. Por lo general, las universidades siempre tienen sus líneas de investigación en correspondencia con las problemáticas de la sociedad y atemperado a los programas curriculares o los programas de formación que desarrolla una universidad. Al hablar de una línea de investigación, fíjense que estamos haciendo referencia a el nivel más alto de generalidad. ¿Por qué? Dentro de la mediación de las TIC en la educación podemos hacer disímiles investigaciones. Por ejemplo, el uso de plataformas virtuales en la educación, el uso de portafolios digitales en el proceso de enseñanza-aprendizaje o los recursos 2.0 para estimular el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué nos quiere decir este primer componente? Usted, cuando se enfrenta a una línea, siempre debe hacerse un grupo de preguntas que le permitan a usted responderse qué quiere investigar dentro de esa línea. Por ejemplo, ¿qué nos dice el área temática? Si estamos viendo la mediación de las TIC en la educación, el área temática nos expresa cómo las tecnologías van a mediar los procesos educativos, ya sean instructivos, formativos, dentro de la formación de los estudiantes. ¿En qué aspectos se debe fijar la atención? ¿Voy a estudiar las plataformas para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje o voy a estudiar el uso de los portafolios en las evidencias de aprendizaje? ¿A qué nivel se va a investigar las TIC en la educación? ¿Lo vamos a realizar a un nivel experimental, a un nivel cualitativo? ¿Lo vamos a estudiar de manera descriptiva, causal, transformadora? Esto es importante porque posteriormente usted tiene que determinar qué pretende estudiar. Y para esto, en la definición de qué pretende estudiar, tenemos entonces que responder al porqué de la investigación. Seguramente ya usted, al ver esta pregunta, ¿por qué?, ya debe haber definido qué componente estamos hablando. Pues bien, estamos hablando entonces del problema de investigación. Y al hablar del problema de investigación, estamos haciendo referencia al componente más importante dentro de la investigación. Sin embargo, para responder y crear, elaborar un problema de investigación de calidad, es importante que tengamos en cuenta los siguientes requisitos. Primero, que el problema no debe ser conocido. Segundo, que no debe existir una respuesta anticipada. Tercero, se deben desconocer los caminos, los métodos, los medios de solución, lo cual no quiere decir que este problema también necesita haber sido investigado por otros investigadores que han antecedido el proceso que usted está desarrollando. Otro aspecto es que los problemas deben formularse a través de preguntas o de manera combinatoria. Esto lo analizaremos más adelante, cómo formular cada tipo de problema. También debe formularse en el concepto de la ciencia. Y si estamos hablando, por ejemplo, de la línea de la mediación de las tecnologías en la educación, hablamos entonces de que hay dos ciencias principales, la pedagogía y la didáctica, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí lo vamos a realizar como investigaciones pedagógicas y didácticas. En el caso de que usted vaya a utilizar otras ciencias porque su problema es diferente, como medio ambiente, como problemas relacionados con la sociología, la psicología, la antropología, entonces las ciencias que van a sustentarlo van a ser otras, por lo tanto los conceptos deben ser otros. Y es importante también que el problema sea objetivo. Esto quiere decir que pueda ser solucionable, que pueda ser estudiado. Segundo, que sea específico, que en el problema existan claridad en el objeto, el campo que se va a investigar, que pueda ser contrastable con los conceptos de la ciencia y que tenga claridad en su redacción. Quiere decir que tenga una semántica adecuada en su elaboración. Pues analicemos entonces cuáles son
tipos de problemas que usted puede integrar en una investigación. Hablamos de problemas de tipos descriptivos, también problemas causales, los problemas transformadores y los problemas concomitantes. Al hablar de los problemas descriptivos, estos se formulan con la pregunta ¿cuál o cuáles? Veamos un ejemplo. Y aquí le planteamos un ejemplo que se formula sobre la pregunta ¿cuál? Que pretende estudiar el uso de la plataforma Moodle en la educación en el sexto de secundaria del Colegio Internacional del Sur. Siguiendo con este mismo ejemplo de problema, vamos a transitarlo por un problema causal. ¿Y cómo creen ustedes que se elabora un problema causal? Pues bien, este se elabora con la pregunta ¿por qué? Hay que explicar causas, consecuencias y el efecto que hay de esas causas. Y fíjense cómo se formula un problema de tipo causal a partir de la pregunta ¿por qué? Transitando este mismo ejemplo de Moodle en la educación semipresencial, elaboremos un problema de tipo transformador y este se elabora con la pregunta ¿cómo? Y el problema queda elaborado en los siguientes términos. ¿Cómo implementar la plataforma Moodle en la educación semipresencial de la historia? Y estamos trabajando con el sexto de secundaria del Colegio Internacional del Sur. Cuando hablamos de un problema concomitante, hablamos de una idea que se expresa a través de un mandamiento, por ejemplo, encontrar soluciones al uso de la plataforma Moodle en la educación semipresencial en la historia en el sexto grado de secundaria. Fíjense ustedes que de manera general hemos planteado 4 ejemplos dentro de los tipos de problemas. Sin embargo, queremos precisar y desde la experiencia que la forma más utilizada por los investigadores hoy tiende a ser el uso de preguntas para elaborar el problema de investigación. Pero en este sentido vamos a estudiar otro componente. Y fíjense que ahora aparece qué componente, el objeto y el campo. Y vamos a ver que este objeto y este campo, ¿dónde van a estar implícitos para nosotros determinar cuál es el objeto y el campo de investigación? Pues bien, como usted ya debe haber sacado sus conclusiones, el objeto y el campo lo vamos a definir dentro del problema de investigación. Y es por esto que el problema es el componente principal dentro de una investigación. Pues al referirnos al objeto de investigación dentro de este problema, estamos haciendo mención a la educación semipresencial. ¿Y cuál creen ustedes que sea el campo? A ver, piense y saque sus conclusiones. Determine cuál puede ser el posible campo en este problema. Seguramente ya lo determinó y llegó a esta conclusión. El campo es la educación semipresencial de la historia en el sexto de secundaria. Cabe preguntarnos, ¿y a qué pregunta responde el objeto de investigación? Pues el objeto de investigación responde a de qué trata la investigación y el campo nos va a permitir definir el dónde, coordenadas espaciotemporales donde vamos a desarrollar nuestra investigación. Pero, ¿y si nos planteamos cómo resolver ese problema de investigación? ¿A través de qué otro componente estaríamos hablando? Pues lo invito para que vean un nuevo ejemplo antes de pasar a un nuevo componente. Y aquí hemos solo cambiado el tipo de problema, un problema de tipo transformador, y fíjense cómo se mantiene el mismo objeto, campo y las mismas preguntas a las que responde el objeto y el campo. Ahora sí, ya estamos en condición de ver cuál es el componente que va a permitirle darle respuesta a ese problema. Por lo tanto, hablamos del objetivo de investigación, que no es más que el resultado que queremos alcanzar para transformar nuestro problema de investigación. Seguimos analizando la misma línea, el mismo problema de investigación y veamos entonces cómo elaborar un objetivo. Fíjense que este objetivo plantea un resultado, que es fundamentar una propuesta pedagógica. Cada resultado tiene una tipología de elaboración, que eso lo podremos ver posteriormente. Sin embargo, en este estamos hablando de una propuesta pedagógica para implementar la plataforma Moodle. Fíjense cómo se le está dando respuesta al problema de investigación.
En este sentido, hablamos de que el objetivo no es más que la meta que pretendemos alcanzar dentro de nuestra investigación. Podemos ver que siempre es recomendable que este se trabaje en forma de verbo y le presentamos una serie de posibles verbos. Existen otros que ustedes pueden identificar, sin embargo aquí le presentamos posibles verbos, reitero, para problemas de tipos transformadores, explicativos o causales. Hasta este momento, y haciendo un resumen del trabajo desarrollado en este video, hemos hablado de ¿qué? De los componentes. ¿Y cuáles son los 4 componentes que hemos visto? A ver, piense, resuma, escriba cuáles son los 4 componentes que hemos visto. Seguramente ya definió el primer componente que estudiamos, que era el problema, el objeto, el objetivo y el campo. Sin embargo, todos estos componentes, recuerden, parten de la línea o la temática de investigación. Pero vimos 4 tipos de problema, siempre pensando que el problema responde a la pregunta ¿por qué? Y dentro de los 4 tipos hablamos de lo descriptivo, lo causal, lo transformador y lo combinatorio. Dijimos que el objeto de investigación respondía al qué de la investigación y este trata de qué va a abordarse en la investigación. ¿Y el objetivo? ¿A qué pregunta respondía el objetivo? Pues bien, responde al para qué de la investigación y qué pretende darle respuesta a este para qué. Pues muy bien, pretende darle respuesta a la función de la meta que se espera alcanzar. Y cuando hablamos del campo, entonces estamos haciendo referencia al dónde. Y esta pregunta nos lleva a las coordenadas espaciotemporales. Como ustedes ven, hemos analizado un grupo de componentes que nos permiten ir trabajando en el desarrollo de nuestra investigación.